La voz de la conciencia, esa que yo digo, esa voz que tiene vida, nos coloca por derecho propio en el lugar correcto, de instante en instante, porque es la unidad. Y la unidad habla de mi persona de carne y hueso dentro del contexto del bien común, o sea, mi persona de carne y hueso dentro de ese escenario en el cual limito el diálogo de mi vida, me defino a mí mismo, defino a los demás y hago mención a la vida que vivo, la defino. Todo a través de ese ida y vuelta, de ese diálogo que tengo con los complementos a los cuales estoy vinculado dentro de ese pequeño mundo. Esa, ese diálogo es el que tengo que aceitar, que es el diálogo que me propone mi propia conciencia. La voz de mi conciencia me sustrae a ese escenario real y trata de colocarme dentro del contexto del bien común, o sea, en sintonía con la realidad del aquí y ahora. Y cuando yo estoy en sintonía con el aquí y ahora, estoy en condiciones de trascender, sea lo que sea. Estoy en condiciones, no quiere decir que trascienda ya con un por el solo, por el, no. El trascender también es un proceso. Es un proceso que uno tiene que andar. Nada en la vida sucede por explosión. Todo tiene principio, medio y fin. Todo es un camino. Cuando se está en crisis, hay una medida de tiempo que mide ese camino. Pero se puede salir por la puerta grande, trascendido, o se vuelve al estado de miserabilidad anterior porque me vence la materia. Todo esto, dicho así, es para ser comprendido y intentado dentro de la medida de lo posible. Hay límites, limitaciones propias en ese sentido y en todos los sentidos porque somos imperfectos. Pero es importante comprender hacia dónde apunta la fuerza de nuestra promesa de ser, nuestro impulso germinal, hasta dónde nos apunta el navío, ¿no? Hacia qué buen puerto nos conduce ese impulso germinal, porque solo la voz de nuestra conciencia es la que nos va guiando paso a paso. Hay un aspecto de nuestro propio ser interior que se encarga de eso, que es la conciencia. Hay hasta intuición en la voz de la conciencia. Hay algo que nos vincula al instinto de supervivencia y nos hace detener para no dar un paso en falso. De alguna forma esa voz, que no necesariamente tiene que ser llenada con palabras, se transmiten ideas de muchas formas. La comprensión tiene pocas palabras. La comprensión es una gran síntesis. Y eso es lo que pretendemos ir generando en este camino que andamos, no para desvincularnos de la vida material, porque eso sería profanar la vida misma, sino para vivirla en armonía, a partir de nuestra propia esencia, de nuestra propia promesa de ser, de lo que realmente somos.
realmente no le damos la debida atención a lo poco que somos, quiero decir, a lo poco que nuestra promesa de ser puede realmente ser, dentro de un contexto en el que estamos condicionados por fuerzas poderosas que son externas a nosotros. Llámese cultura, llámese religión, llámese educación, llámese todas esas fuerzas en movimiento que nos encorsetan, nos obligan a ser, entre paréntesis, entre comillas, nos obligan a ser de determinada manera. Bueno, si respondemos ciegamente a esa imposición, entonces somos muy poco, no somos, somos otra cosa. Y cuando somos otra cosa, no tenemos una fuerza interna que nos pueda conducir. Es como que nos desvinculamos de esa energía poderosa que nos restaura y que nos sustenta y nos vitaliza, y quedamos sujetos a los vientos externos. Entonces ahí dependemos de afuera, en todo. Dejamos de tener fe consciente en nuestro propio ser interno, dejamos de tener fe consciente en nuestras propias capacidades innatas y nos ponemos en manos de los otros para que los otros nos hagan salir adelante ante las pruebas con que la vida nos prueba. Y en sí, en la vida todas son pruebas. La vida nos prueba de muchas formas. A veces en la abundancia nos prueba y a veces nos prueba en todo lo contrario. Porque todo hay que trascenderlo. Si estamos en abundancia, bueno, es bueno disfrutarlo, pero tampoco quedarnos a dormir en los laureles, porque ahí, cuando el agua se estanca, se pudre. Hay que fluir. Todo pasa. Algunas cosas pasan bien y otras no tanto, pero pasan. Y ahí está la vitalidad de la vida, la impermanencia. Nada permanece, todo es de instante en instante. Son impulsos. La vida se procesa a través de impulsos. El impulso germinal es una sucesión de impulsos que avanzamos hacia adelante. Vamos dejando para atrás la historia de nuestra vida y vamos construyendo historia a partir de ese impulso que nos orienta en el camino. Sobre estas cosas hay que reflexionar, hay que meditar, porque vamos abriendo puertas internas, puertas internas de nuestra propia mente, de nuestra propia psique, que el ego la cierra. Capacidades, potencialidades propias de nuestro ser que están a nuestra disposición, pero no las podemos usar por ese bloqueo a que el ego nos somete. Esa cosa limitada a que nos somete el ego. El ego nos limita en nuestra dimensión de ser. Nos limita solo a lo material, solo a lo sensorial. Y eso es como colocarnos las orejeras que se le ponen a los caballos acá para que no miren para los costados, que miren solo en una dirección.
Es la apelación permanente que hacemos durante este trabajo al despertar de la conciencia. Usamos permanentemente la palabra despertar. Despertar a toda esa cuestión dormida por tras de aquellas afirmaciones del ego que nos dicen vos sos esto, sos aquello, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Entonces parecería ser que la vida nuestra pasa por esas limitaciones y esas obligaciones que habría que cuestionarlas un poquito más profundo para ver si tienen algún sentido o alguna razón de ser en nuestra vida. Esas imposiciones externas tienen mucha más razón de ser con relación al orden establecido. Tenemos que ser piezas funcionales a ese orden. Y eso nos deja del lado de afuera. O sea, el orden está más allá de la epidermis. Nosotros con nuestra vida esencial quedamos del lado de afuera. Y eso corta algo que es, eh, valga la redundancia, lo esencial. Eso corta el diálogo con nuestros semejantes. O por lo menos condiciona ese diálogo a un diálogo intranscendente. Un diálogo donde las respuestas están antes que las preguntas. Entonces nada se transciende. Ya lo sé, ya lo sé. Y si no lo sé, le pregunto al que sabe, que viene y me dice, hace esto o toma esto. No es con esto, no quiero decir con esto que ese aporte del lado de afuera sea un aporte que no tiene sentido. No, estamos hablando de un diálogo, de dos lados del mostrador que están interligados en un intercambio. Caso de la ciencia, por ejemplo, cómo acompaña nuestra vida. O sea, estamos con algún tipo de malestar y vamos al médico, a lo que sea, y bueno, y nos aportará su saber, y eso será un porcentaje importante en el proceso de trascendencia. Pero eso sin el, el poder de trascender que ya habita en nosotros, es una trascendencia transitoria, es una medida paliativa, una especie de remedio placebo. Tiene el efecto de duración de la droga o de lo que sea, pero cuando pasa vuelve todo. O sea, la trascendencia no está, está el efecto temporario, el efecto que produce esa trascendencia acotada en el tiempo, limitada. Para que eso sea completo, falta la otra parte, la parte invisible que está dentro de nosotros. Lo que nosotros aportamos desde nosotros a ese diálogo. Y eso que aportamos está en nuestro ser interior, en nuestra promesa de ser al que tenemos que invocar, a quien tenemos que pedir ayuda interna para que nos dé lo que necesitamos internamente para completar ese diálogo entre lo interno y lo externo. Cada cosa en su lugar. Esa es la esencia de la vida. La vida es muy heterogénea. La generosidad de la vida se muestra a través de una diversidad casi infinita o infinita mismo. La vida es heterogénea, no hay una igualdad.
Los individuos, cada uno es único, irrepetible, y todos en su conjunto conforman ese bien común que es la unidad. Entonces la forma sobre la que la unidad se ordena y se armoniza es con aquello de que cada cosa tiene que estar en su lugar. Cuando cada cosa no está en su lugar, entonces viene esa sensación de desajuste que nuestros cinco sentidos captan, mensuran. Pero cuando volvemos a poner cada cosa en su lugar, ahí se restablece el equilibrio perdido y vuelve esa sensación de unidad, esa sensación de estar en armonía con todo lo que es y existe. Son cuestiones que hay que meditarlas, hay que razonarlas con una mente superior, una mente trascendente, que busque no buscar confirmaciones en lo que ya sé. Hay muchos que quieren entrar por este camino, digamos, filosófico de la alquimia, y lo hacen con la mente vieja, o sea, siempre comparando con lo que saben. Ah, porque fulano dijo tal cosa. Ah, sí, porque esto ya lo dijo no sé quién. En alquimia nadie dijo nada antes. La alquimia es un permanente despertar. Nada se repite dos veces. Todo tiene su razón de ser y es en el aquí y ahora, pero es un instante donde ya es pasado. Y lo que sucedió no vuelve a repetirse nunca más. Nunca se vuelve a pisar la misma agua del río. Eso nos da la libertad de pensar, comprender eso. Nos da la libertad de poder visualizar un objetivo, un norte, una utopía que solo podemos transitar a través del permanente despertar, siempre tratando de apelar a lo que ignoramos, pero desde la revelación, desde el despertar, pidiendo ayuda a nuestro ser interno, consultando con nuestra conciencia. Porque el verdadero diálogo con la vida no es un diálogo de largo plazo. Eso es la ambición del ego que aspira a construir un imperio. Entonces ya comienza a tener un diálogo con esa utopía distante, considerándola como que ya la tiene que construir. El diálogo con la vida es muy cercano. Es un día de un paso después del otro. Cada paso es un diálogo. Cada paso que tenemos que dar hacia adelante se bifurcan dos caminos, siempre. El paso correcto y el paso equivocado. Y ahí se debaten las dos fuerzas, el ego y el ser. El ego que nos quiere que demos el paso para seguir su construcción material. Y el ser que nos quiere llevar al buen puerto, que sería llegar a ser nuestra promesa de ser. Llegar a ser lo que somos. Pero ese diálogo interno es muy cortito, es ya, es el instante que la vida nos propone. Una cuestión corriquera de la vida, y hago esto, no, esto sí, voy para allá, voy para acá. Cositas chiquitas del día a día, ahí está nuestra gran victoria o nuestra gran derrota.
en las cositas chiquitas de todos los días, que esa es la prueba de la vida. La vida no nos prueba en pruebas de largo alcance o largo aliento. Esa es la ambición, el ego, el ego de la ambición que ambiciona acumular, conseguir, lograr, acumular. La vida nos hace andar libres en el camino, sin pesos, disfrutando cada despertar. Ahora nos han educado durante milenios a andar por otro camino. Y bueno, la alquimia nos propone volver al camino real, al camino por donde la vida anda. Y tenemos la opción de transitarlo o no. Y aún optando por sí, lograremos apenas la medida de lo posible, la medida de nuestras limitaciones. Pero eso ya hace una gran diferencia.